con la oración para comenzar la clase? Ya. Perfecto. Gracias, Señor, por la vida que nos das, por la salud que tenemos, porque nos das vida, comida, tenemos un hogar, un techo donde estar. Por este día que vamos a aprender con mi profesor, bendícenos a todos y no nos dejes caer en tentación. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Tami. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Entonces, esta semana, como les dije, vamos a hablar de un tema que me encanta, el discipulado. El discipulado, el que ustedes sepan este tema, va a ser tan fundamental para su vida y su crecimiento espiritual, en su vida cristiana, que es la base que les va a catapultar a ser iglesia. Una vez yo les dije a ustedes, y quiero repetirles esto hasta que me sigan viendo después del coronavirus, dejemos de ir a la iglesia. Tenemos que dejar de ir a la iglesia, porque si nos vamos a un lugar, también podemos dejar de ir a ese lugar. Cuando yo me voy al mall, puedo dejarme de ir al mall. Si me voy al estadio, puedo también salir del estadio, ¿no es cierto? Así como me voy a un lugar, dejo un lugar. Pero mi pregunta fuera, ¿podemos dejar de ser nuestro apellido? Por ejemplo, ¿puedes, Ismael, tú dejar de ser Jiménez? Legalmente vos puedes cambiar tu nombre, pero eres Jiménez, ¿no es cierto? Yo como Ismael Vallejo no puedo dejar de ser. No puedo solamente un día decir, bueno, voy a dejar de ser Vallejo. No, porque ahí está mi licencia, ahí está mi cédula, en fin, tuviera que ser un trámite muy largo. ¿Cuál es mi punto con decirle que no vayamos a la iglesia y comencemos a hacer iglesia? Porque la iglesia es una familia. La iglesia no es solo un lugar al que vamos. Ese es un edificio, pueden llamarlo edificio, templo, auditorio, en el que se reúne la iglesia. Pero la iglesia eres tú, soy yo, son tus papás. La iglesia lo hacemos nosotros. En Manta se había caído el edificio de la iglesia, y se comenzaron a reunir en el parque. Díganme usted. ¿Y por qué se había caído? Cuando hubo el terremoto en Manta, cuando hubo este terremoto en Manta, se cayó el edificio de la iglesia. Pero la iglesia comenzó a reunirse en el parque. ¿Se dejó de llamar iglesia porque estaba en el parque? No, era la iglesia. No. Porque ¿quiénes estaban reunidos? Quienes estaban ahí eran la iglesia. Entonces, si quieren recordar esto, chicos, al lado, anótenlo. Yo quiero que todo lo que ustedes puedan escuchar de mí lo puedan anotar y siempre recordar esto. La iglesia no es un lugar al que vamos, es quienes somos. Es quienes somos. No es un lugar al que vamos, es quienes somos. Y es súper importante esto, porque una vez scout, siempre eres scout, dicen ellos, dicen los scouts. Una vez que eres iglesia, es difícil dejar de ser iglesia. Puedes dejar de ir al estadio. Así. Isma, ¿Sí? ¿era la iglesia, no es un lugar? ¿Y qué Al que más seguía? La iglesia no es ¿Ya? un lugar al que vamos, es quienes somos, ¿sí? Entonces, no es un lugar al que vamos, es quienes nosotros somos, ¿ok? ¿Ok? Entonces, va a ser súper importante eso. La iglesia no es un lugar al que vamos, es quienes somos, ¿no? Eso va a ser súper, súper importante, chicos. Ahora, muy bien, tengo comentarios acá. Manta está en la costa, es uno de los lugares que sufrió cuando hubo el terremoto, ¿no? Entonces, comenzando con esto, chicos, vamos a enfocarnos en el discipulado y qué es el discipulado, ¿ok? Entonces, voy a mostrarles ahora mismo sus mismas hojas, ¿sí? Les pido, yo voy a comenzar a dibujar aquí. Si ustedes desean también dibujar en su mismo cuaderno, va a ser súper, súper lindo que ustedes puedan dibujar en su mismo cuadernito lo que yo voy anotando, ¿no? Pero comencemos, ¿ok? Y dice la introducción. Recuerden, si ustedes quieren
subrayar algo, yo lo voy a estar subrayando desde mi compu también. Si ustedes quieren hacerlo, quieren acompañarme, bienvenidos sean. Y comencemos. Y dice, las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Acá hay una parte ortográfica que se equivocaron, que conocemos, que se conoce como la Gran Comisión. Esto va a ser importante, ¿sí? Es aquí, nosotros conocemos la Gran Comisión. Esta palabra va a ser, ustedes van a encontrar en todo lado en el cristianismo. Las últimas palabras, las últimas cosas que dijo Jesús, nos habló de la Gran Comisión, chicos. La Gran Comisión. La GC, la Gran Comisión. La Gran Comisión. ¿Qué es la Gran Comisión? Ustedes se van a preguntar y vamos a responder en la siguiente línea. Y es la de ir. La Gran Comisión es la de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, cuando le pregunten a usted, ¿cuál es el Gran Comisión? Comisión se puede decir también, la otra palabra aquí, mandamiento. Ustedes pueden escribir mandamiento, mandamiento, mandamiento. Y de nuevo, quiero que lo escriban también al ladito esta palabra, mandamiento, porque a veces la gran comisión no se escucha bien, pero puede ser el gran mandamiento. El mandamiento que Jesús nos dio, ¿cuál es? Ir a ser discípulos a todas las naciones. ¿Pero qué implica ir a ser discípulos en todas las naciones? Es un mandato que viene con poder y autoridad para cumplirlo, para cumplirlo. Hemos sido comisionados por el Señor para ir y hacer discípulos. ¿Qué significa ser comisionado? Ser comisionado es que nos mandó, nos dio esa tareita. Es cuando yo le dije a la Tami, Tami, ¿me puedes ayudar orando? La Tami, ¿qué dijo? Claro, Isma. Cuando le dije a la Angie, ¿puedes ayudarme orando? Dijo, claro, Isma. Lo único que no tengo es micrófono. Pero ¿qué es lo que yo le dije? Le di esa comisión. Les di una labor, una actividad que hacer, ¿no es cierto? Entonces, eso es una comisión. Entonces, Jesús dice a sus discípulos, ir y hacer discípulos. Así de fácil. A las naciones, a todas las naciones, no solamente Ecuador, no solamente a Perú. La palabra todos es todos. Todos es todos. Muy bien, chicos. Entonces, sabiendo eso, hasta ahí, esta introducción va a ser súper importante. La gran comisión es un mandamiento, ¿no es cierto?, que nos dio Jesús. No nos dio Moisés, no nos dio Abraham, no nos dio ninguna otra persona, sino Jesús. Somos cristianos, ¿no? Pues como su mismo nombre lo dice, Cristo es el que nos da a nosotros cómo vivir, el que nos dice cómo vivir, el que nos da pautas de cómo ser un cristiano, ¿no? Porque Él es Cristo. Entonces, sabiendo eso, chicos, continuemos. Y, ¿Y qué más dice aquí? La Gran Comisión, en el literal número 2. La Gran Comisión. Lea Mateo, que aquí está Mateo 28 al 20. Vamos a leer conmigo entonces Mateo del 28 al 20, ¿ok? Entonces vamos a resaltar unas palabras interesantes acá a su mano derecha, donde está gris, y dice, acercándose Jesús, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos. Ustedes ya saben qué es esta palabra discípulos. Vamos a ver qué significa esta palabra discípulos de a poco. Discípulos de todas las naciones. ¿Sí? De todas las naciones. Vamos a ver. Número 1, ¿qué dice? Número uno es bautizándolos. Ese es el punto número 1, ¿no es cierto? Número 2, ¿qué dice?
enseñándoles. Ese es el número 2. Veo que alguien está haciendo dibujitos acá a la derecha. Vamos a hacer los dibujitos en su cuaderno, ¿ok? Pero de nuevo, vamos. Número 1 dice bautizándolos. Número 2 dice enseñándoles. Número 3, guardar todo lo que les he mandado. Entonces, número 1 tenemos que bautizarles. A un discípulo hay que bautizarle. Número 2, enseñamos. Y número 3, decíamos que a guardar todo lo que Jesús nos ha mandado. ¿Sí? ¿Tengo una pregunta? Sí, tenemos que ir subrayando todo. Yo dijera, si ustedes pueden subrayar ciertas partes, no hay problema. Si quieren ver lo que estoy haciendo, no hay ningún problema. ¿Sí? Lo importante para mí va a ser que ustedes vayan cachándole siempre toda la idea, ¿no? Pueden más o menos ver lo que yo estoy haciendo y ustedes pueden copiarlo. Isma, Ya, Isma. ¿Sí? Chévere. Isma, ¿Sí? Isma, ¿Sí? una preguntita. Ujú. ¿Qué día tenemos que dejar los cuadernos de la iglesia? Misami, esa pregunta es difícil de contestarla ya que estamos todavía con eso del coronavirus, pero ustedes tienen que continuar llenándola, ¿ok? Acá hay una pregunta de Sami Alonso. Para que sea más fácil para ti, puedes poner Un texto. Sí, perfecto. Eso justo lo vi. Texto, y va a ser más rápido. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer eso. Gracias, mis amigos. Una muy buena implementación. Vamos a la otra. Entonces, ya no hay problema. Número 1, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Número 2, enseñándoles. ¿Qué vamos a enseñarles? El punto número 3, a que guarden todo lo que les he mandado. Todo lo que Jesús les mandó, nosotros vamos a enseñar a otros. Por ejemplo, ¿ustedes qué aprendieron hasta ahora? Aprendieron sobre la salvación, aprendieron sobre el bautizo, aprendieron sobre el Espíritu Santo, y eso nos pide que también enseñemos a los otros, ¿no? Y recuerden, yo voy a estar con ustedes todos los días. La calle de la creación manda. Sí. Ok, entonces vamos a completar. Vamos a completar La- juntos a ver cómo nos va, ¿ok? Vamos a completar todos juntos a ver cómo nos va. Vamos a limpiar todo esto. Y vamos acá. Y dice, la gran comisión. ¿Quién tiene esta comisión? ¿Quién tiene esta gran comisión? ¿Quién tiene que cumplir esta comisión? discípulos. Pero ¿a quién les está diciendo esto Jesús? A los hijos Todo el mundo. ¿A los adultos? A a todo los el hijos mundo. de Dios. Jesús. ¿Solo a los adultos le dijo? No. No. Le dijo a los hijos de Dios y a los... Es a todos, muy bien, Isma. dijo, muy bien. Entonces, ¿a quién lo dijo? Y es lo que todos ustedes dijeron. Todos. Y también añadiendo los hijos de Dios. ¿No es cierto? ¿Dónde está eso? Esto lo podemos encontrar acá. Todo alma ha sido dada, vayan pues y hagan. Acá es donde les dice a todos los hijos de Dios. Entonces, si es un niño, ¿puedes hacerlo? Claro que puedes hacerlo. Claro que puedes hacerlo. ¿No es cierto? Entonces, ahí pueden completar. ¿Quiénes tienen esa comisión? ¿Quiénes tienen ese mandamiento? Todos los hijos de Dios. Muy bien. ¿Qué implica? ¿Qué implica? Significa, ¿qué quiere decir cuando Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en la tierra y en el cielo? ¿Qué creen que quiere decir eso? ¿Puedo? Claro. Al decir eso significa que toda autoridad se le ha, como eres el rey de todos nosotros, toda autoridad se le ha sido dada, entregada para que, por ejemplo, Él nos puede mandar a hacer algo, pero nosotros puede ser ya que toda autoridad se le ha concedido. Ujú. A él se le dio toda autoridad. Eso significa, como tú dices, que a él se le dio
autoridad del cielo, autoridad en la tierra, y Él puede también dársela a otros, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si vamos anotando eso? Pero, ¿qué significa cuando dice que se le da la autoridad a Jesús y dice, vayan pues? Esta palabra es importante. Vayan pues. ¿A quién le está diciendo esto? A los discípulos también, ¿no es cierto? Vayan pues. Entonces, ¿qué quiere decir también esto? Porque está muy bien lo que dijiste, Mía, pero sobre todo las cosas de aquí va a ser algo importante. Lo que implica que cuando dice toda autoridad se me ha sido dado, así que ustedes vayan, es que nosotros debemos ir con esa autoridad. ¿Me explico? Cuando está hablando Jesús, que toda autoridad se le ha dado a Él, significa que Él nos la dio a nosotros, así que nosotros debemos ir con esa autoridad. ¿Sí? Aquí es esta parte aquí importantísima la que está diciendo aquí, de vayan. Entonces vayan. ¿Ok? Súper importante, chicos. ¿Ok? Ok. Entonces, chicos, aquí alguien está dibujando un conejito. Sí, estamos pilas a eso. Solamente yo voy a estar haciendo los dibujos y anotando lo que necesitemos, ¿ok? Ok. Miguel Pesante, ¿tienes una pregunta hasta ahí? Sí, no, perfecto. Ya. Perfecto, vamos ahí. Entonces, sigamos. ¿Qué significa que toda autoridad se le dio a Jesús? Y cuando dice vayan, significa que a mí también me está dando esa autoridad Jesús. Entonces, ¿qué significaba tener autoridad para Jesús? Jesús podía ir a demonios y decir, te fuiste de aquí, demonio. Jesús tenía esta autoridad, y quiero que miren acá, Jesús tenía autoridad para, si había alguien enfermo, decir, sé sano. Esa es la autoridad que se le fue dada a Jesús. Por eso es que cuando Pablo va y encuentra gente con lepra, cuando encuentra gente enferma, él dice, en el nombre de Jesús, sé sano. En el nombre de Jesús, demonio, ándate. ¿Por qué? Porque la autoridad también se le fue dada a los discípulos de él. Ahora, mi pregunta también va a ser, y quiero que la hagan al lado. Soy yo, Ismael, soy yo, Tamara, soy yo, Ian, soy yo, Ismael Jiménez, un discípulo de Jesús. ¿Se me entregó a mí también? Mi pregunta fuera, ¿se me entregó a mí esa autoridad también? Eso va a ser importante responder. Pero para mí como Ismael, sí, a mí se me entregó esa autoridad. Por eso es que yo voy a hospitales, oramos por personas. Gente viene los domingos a la iglesia y oramos y decimos en nombre de Jesús, sé sano, porque esa es la autoridad que se me ha sido dado a mí, ¿cierto? Y nosotros debemos ir con esa autoridad y ese poder que Cristo nos dio a nosotros. Eso va a ser importante cuando hablemos del discipulado. ¿Me explico hasta ahí? Porque vamos a ver algo importante acá, que es la siguiente pregunta. Es entonces, ¿y cómo hacemos discípulos? ¿Cómo es que hacemos discípulos? Y la pregunta de la noche es, ¿cómo hacemos discípulos? Y la respuesta es, ¿se acuerdan que les dije 1, 2, 3? 1, ¿cómo hacemos los discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Número 1, nosotros vamos a bautizarles. ¿Qué más? Bautizarles. Número 2, Enseñándoles. Muy bien, enseñándoles. Vamos a enseñarles. Siendo buenas personas. A guardar lo que Jesús enseñó. Ahí estamos bien, ahí le pueden ver. Aún, ¿cómo hacemos discípulos? Bautizarles. Y quiero solamente, quiero enfatizar en esto, que va a ser súper importante, bautizarles. ¿Qué significa bautizarles?
Bautizarle significa que nosotros como cristianos, para llegar a bautizar a una persona, no solamente les cogemos, les metemos en una tina y ya, bautizado, siguiente. No, no es un negocio. El cristianismo no es un negocio. Y escúchenme esto. No es que nosotros queremos bautizar a gente por bautizar, hacer que la gente cambie su vida por cambiar. No es un negocio, chicos. El cristianismo no es un negocio. El cristianismo realmente es algo vivo. El bautizarles significa que vamos a nosotros mostrarle algo en nosotros diferente a esos niños, a esas personas, ¿no? Nosotros vamos a estar mostrando todo eso con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar a otras personas. Las personas van a ver en nosotros eso y nos van a preguntar, ¿qué es lo que tienes de diferente? Y ahí es cuando nosotros decimos, ¿sabes quién? Yo te digo quién. Es Jesús que está en mi vida, que me ayuda a ser mejor. Es Jesús, es Cristo en mi vida. Y les comenzamos a predicar. Y hay un cambio en sus vidas. Y dice, ¿sabes qué? Yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Y no solamente eso, sino también dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser bautizado. Entonces, para llegar a bautizar a una persona, tenemos que evangelizarles. Y es esa palabra que quiero que la noten también, que es para llegar a bautizarles hay que para bautizar hay que evangelizar. ¿Ya? Para bautizar hay que evangelizar. ¿Ya? Eso va a ser súper importante. Para llegar al bautizo, primero hay que evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Es hablar de las buenas nuevas, que Jesús murió en una cruz, que Jesús dio su vida por nosotros, nos perdonó de nuestros pecados. Nosotros reconocimos que Él es Señor, que Él es Dios, dimos nuestras vidas a Él. ¿Sí? Súper importante. Y la última, ¿cómo y cuándo hacemos eso? ¿Cómo y cuándo podemos hacer el discipular a una persona? Quiero dar un poco de contexto de qué es discipular, ¿no es cierto? Porque aún no hemos respondido esa palabra. Y si ustedes pueden hablar de qué es el discipulado, les voy a decir acá al ladito, qué es el discipulado. Es discipular. Es tener a alguien que nos ve de modelo de vida, que guiamos y aconsejamos. ¿Ya? Perfecto. Ahí estamos. El discipular es tener a alguien que nos ve de modelo de vida, a la cual guiamos y también aconsejamos. Eso es súper importante, súper importante. Yo tengo unas 4 personas que los puedo llamar discípulos, que me reúno cada cierto tiempo, conversamos, hablamos de Dios, me cuentan sus problemas, yo les cuento a ellos cómo estoy yo, les doy consejos, les levanto y en base bíblica seguimos conversando, ¿no? En base a esos consejos que les doy. Entonces, ¿cómo y cuándo hacemos eso? Como iglesia, y aquí les voy a dar la respuesta, como iglesia, en el lugar que hacemos el discipulado es en las iglesias de hogar. ¿Alguien tiene una iglesia de hogar aquí? Que tenga su edad, ¿tiene alguien, un líder que esté atrás de ustedes que les esté discipulando? Muchos niños aún no tienen una iglesia de hogar. Lo que yo... Yo a Disculpe. veces lo acompañaba a mi abuelito que tenía la iglesia de hogar. Eso es Isma, ¿sí? disculpe, yo sí estoy. Alfredo Cuellar, perfecto, Alfredito. Isma. Yo estoy con el Lucho. Con Luchito, con Lucho Nieto. Creo que sí.
Isma. Perfecto, ¿sí? Ahí tiene otra pregunta más. Sí, ¿contamos si vamos a la iglesia de hogar con nuestros papás o tenemos que pertenecer a una nosotros mismos? Esa es una buena pregunta. La iglesia de hogar es un lugar que nosotros podemos comenzar a asistir, pero la buena pregunta y la importante pregunta aquí va a ser es, ¿qué es una iglesia de hogar? ¿Qué es lo que hacemos en una iglesia de hogar? Una iglesia de hogar es un lugar donde nosotros también hablamos de lo que está pasando en nuestras vidas y tenemos un líder que nos está mentorando. Si vamos a una iglesia de hogar y solamente escuchamos la palabra de Dios, es parte de lo que hacemos. Y vamos a ver qué hace una iglesia de hogar también más abajito. Es parte de, pero no completo. ¿Me explico hasta ahí? Entonces, como niños, como jóvenes también, algunos tienen iglesia hogar de jóvenes y van a la iglesia hogar, pero como niños, nuestros padres son quienes nos disipulan principalmente. ¿Sí? Entonces, aquí va a ser importante. ¿Cómo y cuándo hacemos esto? Principalmente nuestros padres son quienes nos disipulan. Por eso es importante que con sus papás siempre estén hablando acerca de la Biblia. Va a ser eso súper importante, que ustedes estén preguntándole a ellos, porque ellos son los primeros discipuladores de su vida. El discípulo es quien usted está escuchando, o sea, quien usted está viendo como modelo de vida, quien nos está guiando, quien nos está aconsejando. Eso va a ser súper importante, ¿no? Eso va a ser súper, súper importante. Entonces, ¿cómo más podemos tener nosotros una persona que nos esté guiando? También va a ser a través de Exploradores del Rey, por ejemplo. Exploradores del Rey también es un grupo en el cual nosotros estamos haciendo lo que es discipulado a niños. Es a través de lo que estamos haciendo, lo que hacemos regularmente. Cada sábado nos reunimos, hablamos de la Biblia, nos preguntamos unos a otros cómo está nuestra vida, qué es lo que está pasando. Les ayudamos a levantarse, de nuevo, si hay algún problema, les damos un consejo, les discipulamos como tal, ¿no? Y ahí es donde también hacemos discipulado. ¿Dónde más hacemos discipulado? Discipulado es también enseñar, dice la Biblia. Discipulado hacemos también a través de estos cursos de Santa Cena, por ejemplo. Entonces, a través de cursos de Santa Cena, también hacemos el discipulado a través de eso, porque estamos enseñando, ¿no? Eso va a ser importante. Como cuando lo hacemos, iglesias de hogar, exploradores del Rey, cursos de Santa Cena, a través de nuestros papás, va a ser súper importante que hagamos todo eso. ¿Sí? Entonces, va a ser súper importante que estemos pendientes de esto. ¿Sí? Hasta ahí una pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué significa la gran comisión? ¿Qué significa el discipular, chicos? Creo que quedó claro. Vamos a ver acá. En el chat dice, ¿cuándo entregamos nuestro pasado? ¿Cuándo entregamos nuestro pasado? Esa pregunta está muy abierta. Matías, si puedes explicarlo. Hasta ahí vamos a regresar un poquito más abajo y continuamos leyendo esto, ¿sí? Y dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Entonces, así dice Jesús a sus discípulos. Todo poder y autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, ahora, ustedes, ¿quiénes? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que han dicho, aquí está mi vida, Jesús. Aquí está mi vida, Jesús. Te la entrego completa a ti. ¿No? Esos son los hijos de Dios. Ustedes vayan en ese poder y autoridad y hagan discípulos a todas las naciones, tal como
yo lo hice, tal como yo tuve discípulos. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? La Biblia dice que tuvo muchos discípulos, de hecho, pero fueron los 12 discípulos los más cercanos. De hecho, fueron más de 120 discípulos que tuvo Jesús, pero los que más estuvieron con él fueron los 12 discípulos. Jesús hizo lo que yo hice con ustedes, es lo que ustedes tienen que hacer con otros. Entonces, Jesús hizo discípulos y ahora nosotros también tenemos que hacer lo mismo. También tenemos que buscar a quien discipular. Ahora, muchos de ustedes son niños, tienen potencial, claro que tienen potencial. Muchos de ustedes lo que pueden hacer es de poco pueden aconsejar a sus amiguitos, hablarles de Jesús y pueden con eso comenzar, ¿no es cierto? Hay un comentario de Matías, dice, cuando estemos sumergidos en el agua es como una sepultura, eso es parte del bautismo, ¿sí? Eso es parte del bautizo. Es el bautismo, es cuando somos bautizados, morimos a nosotros y luego, obviamente, cuando somos sacados y levantados es buen punto, ¿no? Pero eso es parte del bautizo, ¿no? El discipulado es un poquito más diferente. Jesús nos dijo, Jesús no dijo, vayan y evangelicen, por ejemplo. No dijo solamente vayan y digan a otras personas, mira, arrepiéntete, pecador. No, no dijo eso. No dijo, vayan y formen creyentes. Esto va a ser importante, verán, para el juego que vamos a hacer al final. Estar pendientes de todo esto, porque al final vamos a tener un juego y vamos a ver quién es el que gana. Jesús no dijo que evangelicen. Jesús no dijo que formen creyentes. Sino, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo? Vayan y hagan discípulos. Y hagan discípulos. Esto va a ser súper importante, chicos. Vayan y hagan discípulos. Para hacer eso, debemos enseñar a todas las naciones ¿a qué? A guardar, aquí va a ser importante, a guardar todo lo que Él nos ha mandado, ¿sí? Entonces, ¿qué es un discípulo? Como Ismael, yo soy mentor de 4 personas. Esas 4 personas, yo les doy consejo, ellos me cuentan su vida, cómo están. Yo tengo autoridad para poder hablar a su vida y decirles, oye, mira, deberías hacer esto, portarte bien con tu mamá, deberías escuchar, deberías pedir perdón, deberías leer la Biblia, etcétera, ¿no? Ellos me cuentan sus problemas, conversamos. Tenemos un tiempo así con ellos, ¿no? Y voy haciendo que ellos crezcan, ¿no? Eso es tener un discípulo. Como niños, ustedes también pueden hacerlo, pero primero tienen que aprender, ¿no es cierto? Ser discipulados. Esa es la pregunta que quiero hacerles ahora antes de pasar a la siguiente parte. Y ustedes creo que ya saben la respuesta, es ¿quién es nuestro primer mentor o discipulador? Isma, ¿te escribimos en el chat o te decimos aquí nada más? Ustedes pueden anotarlo ahí en su mismo cuaderno. ¿Quién es nuestro primer mentor o discipulador? Siempre va a ser nuestros Padres. padres. Muy bien. Padres. Esto va a ser súper importante que ustedes se recuerden, chicos. Padres. Muy bien. ¿Quién nos cría, no es cierto? ¿Quién es más nuestro discipulador? Nuestro líder de iglesia, de hogar, ¿no es cierto? O nuestro líder de exploradores, ¿no es cierto? Como niños, ustedes también tienen un espacio en el cual ustedes pueden crecer también, ¿no? Se llama Exploradores del Rey. Entonces, pueden decir esas respuestas. ¿Quiénes son nuestro primer mentor o nuestro primer discipulador? Nuestros padres. Nuestros líderes de iglesia hogar o nuestros líderes de exploradores. Es a quien nosotros estamos escuchando, a quien nosotros seguimos consejo, ¿no es cierto? Va a ser súper, súper importante eso, chicos. Continuemos entonces. Fácil, ¿no es cierto? Vamos al número 3. Esta página y la próxima, esta página es la que vamos a terminar el día de hoy, porque voy a hacer en 2 versiones, porque va a ser importante que leamos todo completamente, todito. ¿Sí? Y dice, Hechos 2:42. ¿Qué dice en Hechos 2:42? Leamos juntos. Y dice, están hablando de la primera iglesia,
Y voy a poner acá la primera iglesia, o ustedes les dije que van a escuchar esta palabra muy a menudo, y es iglesia primitiva. Esta iglesia primitiva es la que están refiriéndose aquí, ¿ya? Entonces, cuando les digan ustedes la primera iglesia o la iglesia primitiva, ustedes ya van a saber a qué se refieren, ¿no es cierto? Se dedicaban, ¿quiénes? La iglesia primitiva se dedicaba a la primera iglesia en el mundo mundial. Es la primera iglesia que existió en esta tierra, era esa iglesia primitiva. Se dedicaba continuamente ¿a qué? A 4 cosas, chicos. Y quiero que ustedes lo puedan anotar igualmente. Quiero que lo anoten ahí. Y número 1, se dedicaba ¿a qué? A las enseñanzas de los apóstoles. Enseñanzas de los apóstoles, o lo que llamamos ahora leer la Biblia, el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Entonces, número 1, enseñanza de los apóstoles. Número 2, la comunión. Ustedes se acuerdan que yo les decía la koinonía. La koinonía. O, de nuevo, lo que se llama la comunión. Número 3, el partimiento del pan. Partimiento del pan es súper importante aquí también. Aquí va a ser súper importante también, ¿no? Partimiento del pan es la Santa Cena que llamamos, o se llama esto que estamos haciendo, que a veces cuando se reúnen en la iglesia hogar sacan por ahí pancitos, cafecitos y comienzan a comer entre ellos, ¿no? Entonces puede ser comida o la Santa Cena. Y la última es la oración. Entonces, ¿cuántas cosas hacía la iglesia? La primera iglesia que existió en esta tierra, 4 cosas. Se dedicaban a aprender y a hablar de las enseñanzas de los apóstoles. O, ustedes pueden decir, la Biblia. Número 1. Y anotémosla acá juntos. Anotémosla acá juntos. A aprender la Biblia. Número 1. ¿Qué más hacían? Número 1. Número 2. Tenían koinonía o comunidad o familiaridad, como ustedes deseen llamarlos. Número 3, ¿qué más tenían ahí? La Santa Cena o comida en casa. Y número 4, ellos oraban. ¿Perfecto? ¿Fácil? Aquí está. Número 1, número 2, número 3 y número 4. Ya ustedes ya pueden responder aquí. ¿Qué es lo que primero hacían? Aprendían la Biblia, ¿no? Lo que está aquí en azulito. Lo que está aquí en azulito. Ustedes pueden verlo en azulito. Aprendían de la Biblia. Número 2, tenían koinonía o comunidad. Ustedes ya pueden revisar ese tema que ya hemos visto anteriormente, que es la koinonía. Número 3, hacían la Santa Cena o comían en casa, juntos como familia, porque eran una familia. ¿Se acuerdan lo que les decía? La iglesia no es un lugar al que vamos, sino quienes somos. Nosotros somos una familia, ¿no es cierto? Y número 4, oraban unos por otros. Importante esto de oraban, ¿sí? Vamos a ver qué más dice. ¿Qué es lo que enseñaban los apóstoles? ¿Qué es lo que ellos enseñaban? ¿Qué es lo que los apóstoles enseñaban? ¿Qué creen que es lo que enseñaban? ¿Enseñaban matemáticas? El evangélico. El evangelio, ¿qué? Ya, perfecto, muy bien, estamos muy, muy calientes ahí. ¿Quién enseñó el evangelio? El evangelio. ¿Quién les enseñó eso? Dios. Ya, muy bien. Entonces, enseñaban aquello que Jesús les enseñó. Enseñaban aquello que Jesús les enseñó a ellos primero. ¿Se acuerdan? Súper importante. ¿Qué es lo que Cristo? Muy bien. Muy buena respuesta, Miguel. Enseñaban aquello lo que Jesús les enseñó, porque los discípulos
¿De dónde aprendieron todo esto? De Jesús mismo. De Jesús ellos aprendieron. Entonces, ¿qué es lo que iban a enseñar? Lo que Jesús les enseñó, ¿no es cierto? Eso es súper importante. Y número 3, la última pregunta, el literal C, dice, ¿qué significa ser dedicado a la enseñanza? Y acá es importante esta palabra, ¿no? ¿Qué significa ser dedicado? ¿Cuándo sabemos que una persona se dedica mucho a estar aprendiendo de química o de matemáticas? ¿Alguien sabe? Porque pasa la mayoría del tiempo estudiando esas cosas. Lo has dicho muy bien. Entonces, ¿qué significaba o qué significa ser dedicado a la enseñanza y a la doctrina? Entonces, Significa ser aplicado o estudiar mucho estudiar, muy bien. Estudiar, lo que estás dedicado. investigar, muy bien. Si estás dedicado, sigues investigando todavía más, ¿no es cierto? Y también cuando hablamos de la Biblia, predicamos, ¿sí? Entonces, estudiamos, investigamos y predicamos. Entonces, cuando ellos dicen, ellos se dedicaban continuamente, lo que está acá arriba, cuando ellos dicen que ellos se dedicaban continuamente, cuando ellos se dedicaban, acá arriba, en el versículo, cuando ellos se dedicaban continuamente, significa que ellos estudiaban, investigaban, iban más adentro de cada versículo y también predicaban, ¿cierto? Entonces, ser dedicado a la enseñanza y a la doctrina significa estudiar, investigar, predicar, ¿no es cierto? Pongámosla acá si desean. Y predicar. Isma, una pregunta. Hoy vamos a hacer solo esta página y las demás páginas vamos a dejar para la siguiente clase. Totalmente. Yo quiero ir tocando de poco en poco. Es una muy buena pregunta. ¿Ya? Gracias. Vamos ahora a la última parte. Vamos a la última parte, que es esta de acá. Y dice, hay que enseñar lo que Jesús enseñó. No estamos autorizados a enseñar otra cosa. Importante, ¿no es cierto? No enseñamos algo que Jesús no enseñó. No estamos autorizados a enseñar otra cosa, pues no son nuestros discípulos, sino son de Cristo. Entonces, yo les dije que tengo 4 discípulos, pero ¿son míos? No, son de Exacto. Son de Cristo. Yo no les puedo enseñar algo que yo me inventé. No, yo no me invento nada. Y yo les enseño lo que Jesús enseñó, ¿no es cierto? Porque no son mis discípulos, sino son los de Cristo. Subrayen eso que va a ser súper importante. Son los discípulos de Cristo. No son mis discípulos, son los de Cristo. Hay que enseñarles que guarden las enseñanzas de Cristo, no que guarden lo que el Ismael les enseñó, sino que guarden lo que ¿quién les enseñó? Lo que Cristo, Jesús nos enseñó. Esto significa, ¿qué significa esto? Y esto también quiero que lo subrayen ahí, importantísimo, que vivan de acuerdo a los mandamientos de Jesús. El discipulado toca todos los aspectos de su vida. Entonces, aquí es donde les decía que yo cuando tengo discípulos que son de Cristo y yo estoy guiándoles, aquí el discipulador, toca comportamientos. Si alguien está desobediente, está mintiendo, ahí entra el mentor y dice, ¿por qué estás mintiendo? No es eso. El carácter, si alguien siempre pasa con iras así, iras y bravo, es, oye, no es bueno estar con iras, ¿no? La manera de hablar, cómo comportarse con la familia, con los papás, las finanzas, la manera de trabajar como discipulador, como mentor. Uno tiene que estar en todo eso. Uno tiene que retarle en todo eso. ¿Pero es lo que el Ismael enseña o es lo que Jesús enseñó? No es lo que el Ismael enseña, es lo que Jesús nos enseñó. Y no tenemos clases este miércoles, es el próximo, va a ser el próximo lunes que vamos a continuar con esta clase. Pero hasta ahí hay alguna pregunta. Creo que estamos bien todos, ¿no es cierto? No. Perfecto. Y vamos a la última parte, que es lo básico. Y esta va a ser su tarea que les voy a dejar
porque ustedes ya saben leer esos versículos, este versículo de acá, ¿no es cierto? Y esto vamos a continuar la próxima semana ya. Aún no se desconecten porque vamos a tener un pequeño jueguito. Ah, el miércoles es el cumple de la mía. Lo siento, mía. Fuera, es súper chévere tener clases, pero de hecho vamos a tener clases de aquí el próximo lunes para continuar con esto. Pero vamos a cantarte un feliz cumpleaños el miércoles más bien, ¿sí? Vamos a conversar, y esto vamos a conversar la próxima semana. ¿Qué observas cuando dice las grandes multitudes iban con él leyendo esto? ¿Sí? Les voy a leer esto y ustedes van a ir respondiendo solitos, ya en casa ustedes. Y todos decían, sigue, bueno, perdón para comenzarles a subrayar, y dice, y todos les decían, si alguien quiere seguirme, mi pregunta es aquí, entre ustedes, ¿quién quiere seguir a Jesús? El que siga a Jesús se llama cristiano. Y si alguien quiere seguirme, si alguien quiere seguir a Jesús, tiene que, ¿qué cosa? Negarse a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera dar su vida, y aquí está importante, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero y al mismo tiempo se destruye o se pierde? Aquí está hablando Jesús de cómo nosotros aquí, podemos ser sus discípulos. ¿Cómo vamos a ser salvos? ¿Cómo vamos a salvar nuestra vida? Negando a lo que nosotros queremos, hacer lo opuesto a lo que Dios quiere y tomar nuestra cruz día a día y seguir. Esto no significa que tomamos una cruz físicamente y estamos arrastrándola por la calle, ¿no es cierto? Porque yo, por ejemplo, no he cargado una cruz físicamente, creo que en mi vida. Cuando Jesús habla aquí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, está hablando de nosotros queremos pecar. Jesús dice, deje de pecar, sígueme. Y dejar de pecar es difícil, por eso dice, tome su cruz. Y esto va a ser importante, chicos. Cuando habla aquí, tome su cruz, es dejar de hacer lo que yo, Ismael, quiero. Y acá les voy a dejar una pequeña respuesta que ustedes van a necesitar para responder unas preguntas. Y es, dejar el egoísmo que el pecado nos tiene engañados. Por ejemplo, el pecado muchas de las veces es que nosotros queremos solo para nosotros las cosas. Yo. La Biblia dice, niégate a ti mismo, niega esas cosas, niega, toma tu cruz y sígueme, porque no es fácil dejar de pensar en yo. Y somos generosos, pensamos en el prójimo, ¿no es cierto? Entonces, con todo esto, ustedes pueden comenzar respondiendo, y esta pregunta les puedo dar gratis, pero ¿qué significa que grandes multitudes le seguían? Que muchos solo seguían, pero no querían ser discípulos. Hay muchas personas que pueden decir, yo soy cristiano, pero en realidad no quieren dejar de pecar. Cuando habla aquí de muchos discípulos, muchas personas le seguían, que grandes multitudes iban con él, quiere decir que muchos solamente eran seguidores, pero no eran los discípulos, no querían realmente. Prenda su micrófono. ¿Ahí me escuchas? Ahí me escuchan, ¿no? Entonces, muchos solo seguían, pero no todos querían ser sus discípulos. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ir comenzando a resolver esas preguntas. Ya la próxima semana voy a revisarles, a ver cómo les fue, pero es hasta aquí, ¿sí? Es hasta aquí. Lucas 28, del 28 al 33. Ustedes pueden ya leer este siguiente de acá.
¿sí? Y vamos al último de acá. Un discípulo es aquel a quien renuncia, si pueden anotar esto de renuncia, es aquel que renuncia a todo lo que posee. Todo es todo, sin olvidarnos nada. Jesús es el Señor de todo. No nos anima a hacernos discípulos en base a una decisión superficial o un entusiasmo del momento, sino que nos pide que hagamos bien la cuenta antes de tomar una decisión. Chicos, el ser discípulo de Jesús significa muchas cosas importantes. Ya voy a parar ahora el video y vamos a vernos cara a cara ahora sí. El ser discípulo de Jesús no quiere decir, ahí está mi micrófono, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí me escuchan ahí? Perfecto. No prenda su micrófono. ¿Sí me están escuchando los demás? ¿Sí me están escuchando? Perfecto. Yo sí. Perfecto. Tal vez se les bajó el volumen, chicos. Pero, tal vez se les bajó el volumen. Pero, chicos, esto va a ser importante. Esto va a ser súper importante. El ser discípulo de Jesús quiere decir que vamos a decir, aquí está mi vida, Jesús, ayúdame a cambiar. Quiero dejar de pecar, quiero dejar de hacer lo malo. Eso no es fácil por ningún lado. Eso no es fácil por ningún lado, eso es difícil. No imposible, es difícil. Y que nosotros mismos no vamos a poder hacerlo, sino con Jesús. Cuando leemos su palabra y vemos cómo es Él, cuando vemos cómo es Jesús y queremos parecernos más a Él. Para eso tenemos que cargar esa cruz y seguirle. Pero hay un precio muy alto. Y uno de los versículos que ustedes van a leer es que tenemos que amar a Dios aún más que a todo lo que nosotros queramos pensar. Amar a Dios sobre todas las cosas y buscar de Él sobre todo. No sobre mí, sino sobre todo, sobre Dios, ¿no es cierto? Entonces, sabiendo eso, lo que voy a hacer, les voy a mandar un pequeño link, ¿ya? Porque ya hemos respondido varias preguntas. Aquí está el link, perdón, solo le mandé a la Sami, voy a mandarle a todos. Ayúdenme entrando a este link, poniendo su nombre y vamos a hacer una pequeña competencia. ¿Listos? Acá está el link. Ya les mandé, les voy a mandar el grupo también de Santa Cena, porque este link va a ser importante. Va a ser un súper importante para que ustedes llenen rapidísimo. Preguntas. ¿Sí? Entonces voy a apagar ya lo que es la grabación y vamos a continuar con la próxima semana.